Sé que definir un restaurante sostenible no es fácil, pero sí que podemos entender que un restaurante está en el movimiento hacia la sostenibilidad cuando tiene en cuenta tres pilares básicos. Hablo del planet, del product y del people, ¿no? Los avances en cada una de esas direcciones lo que nos llevan es a una política de crecimiento hacia la sostenibilidad que obviamente tiene que ver mucho con gestión y con compromiso colectivo con el medio ambiente y también con la comunidad a la que pertenece. Nosotros nos consideramos un restaurante independiente que tiene como prioridad un compromiso con el territorio, con lo social. Para nosotros es muy importante tener ese aspecto muy en cuenta en toda la gestión que hacemos alrededor de nuestros productos, del producto que nosotros ofrecemos a nuestro cliente y sobre todo muy vinculado a este entorno social con el que trabajamos y vivimos y convivimos a diario con nuestros vecinos, con nuestros clientes, con todas las asociaciones a nuestro alrededor que hacen que entre todos juntos podamos enriquecer nuestro territorio. Ángel, dentro del grupo del POSIT, puede ser un referente en aspectos de sostenibilidad integral en restauración. Para nosotros ha sido poner en alza los valores que nuestros padres nos iban pasando, que tenía que ver mucho con el entorno, con el territorio, con el producto de proximidad, un producto exquisito de tierra y de mar, que afortunadamente en Cambrils, como en Tarragona, siempre hemos valorado. Está claro que como producto pues ya son una referencia el POSIT en su apuesta y en su oferta. A nivel de gestión de equipos y a nivel de comunicación de sostenibilidad, es aquí donde también hay que ligar mucho de lo que vienen haciendo, que el restaurante sea lo menos depredador posible de recursos. Cómo calibramos el gasto energético, cómo diseñamos nuestros locales para que sean más eficaces, en medición de despilfarro, de alimentación, qué hacemos con el reciclaje, todo eso forma parte de procesos del planeta. El producto fresco, el producto de precio justo, el producto que sabemos de dónde viene, que tiene una trazabilidad, pues el producto de kilómetro cero, el producto de temporada, lo que llamamos estacionalidad. También, por supuesto, medir las cantidades, estar acorde, ¿no?, con la demanda del cliente en cuestiones vegetarianas o veggies. Todo eso forma parte de la sostenibilidad en términos de producto. Las personas son realmente, ¿no?, la pieza angular en la que se tiene que basar todo. Se trata pues de buena contratación, de compromiso, responsabilidad compartida, por supuesto de dar oportunidad a los colectivos que se quedan fuera, conciliación laboral y comunicación, por supuesto, a la ciudadanía de qué venimos haciendo y cuál es nuestro objetivo final con todo esto. Ahora es el momento oportuno para nosotros para apostar claramente por esa eficiencia, esa eficacia, sobre todo la rentabilidad y, muy importante, la comunicación con nuestros clientes. La sostenibilidad debe interpretarse también desde ese ángulo. ¿Qué objetivos tiene Ángel con el POSIT? Capacitar al máximo a todo el equipo, evidenciando qué aspectos ya se hacen en torno a la sostenibilidad y a la vez pues programar una estrategia para que a medio plazo todo lo que se pueda avanzar en clave de sostenibilidad, en clave de gestión, por supuesto en clave de medio ambiente y de economía circular, tenga una repercusión directamente en el cliente y en la salud de los equipos. La importancia que tiene la apuesta de Ángel en el POSIT es precisamente dar valor a una figura vanguardista que es el gestor en sostenibilidad. Se trata de una figura puente, capaz de poner en conexión la dirección, los equipos, las empresas que suministran los servicios y finalmente con todo su entorno. Debe poseer la capacidad de identificar propuestas viables que hacen posible una restauración sostenible y que surgen del mismo equipo. Sostenible en tiempo, en espacio y en compromiso. Ahora es el momento en el que entendemos que esa palabra tiene una dimensión mucho más grande y junto a Restaurantes Sostenibles hemos querido dar ese paso para hacer realidad eso que no sabíamos que se llamaba sostenibilidad. No hay alternativa a esa sostenibilidad integral, a esas 3 P's como referentes, a esa gestión necesaria, ya que depende de todos el poder dar una alternativa real.